Bueno, pues ya estamos de vuelta con la segunda parte de este tutorial de estrategias de captura de imágenes. Nuestro compañero Pablo ya nos ha enseñado en la primera parte un poco las opciones que tenemos para la captura de imagen en espacios amplios, yacimientos arqueológicos, estructuras, edificios, es decir, piezas, en este sentido objetos, que no vamos a poder mover y que además tienen un tamaño bastante grande. Ahora vamos a ver que hay ciertos tipos de acercamiento que van a ser muy similares en el caso de las piezas de mediano y pequeño tamaño, que son las que vamos a tocar nosotros ahora, pero es verdad que muchas veces, y ahora lo veremos, la estrategia va a ser bastante diferente para conseguir unos resultados óptimos. Es decir, ahora vamos a ver los tipos de captura, pero es verdad que hay una diferencia bastante importante y vamos a ver un poco de qué se trata. Así que nada, vamos a pasar entonces ya a ver lo que nos espera en las piezas de mediano y de pequeño tamaño. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, tres ejemplos, tres muestras de tipos de objetos que nos podemos encontrar. En este caso son piezas con las que yo he trabajado y que os puedo contar de forma personal. Y como veis, tenemos en primer lugar en la izquierda una moneda, un objeto bastante pequeño, un objeto al que vamos a tener que darle mucho detalle para conseguir una buena geometría y una buena textura. También tenemos en el centro una pieza, en este caso una cabeza romana de Libia a tamaño real, del Museo de Cádiz. Y en este caso tenemos un objeto de tamaño medio, vamos a ver cómo lo capturaríamos también, vamos a ver otros ejemplos. Y por ejemplo, a la derecha del todo tenemos una iglesia completa, en este caso la iglesia de la Veracruz, que es el tipo de espacio que hemos visto también con Pablo, ¿no? Habría que volarlo como se ha hecho en este caso con un dron. Os quiero enseñar para empezar estos tres objetos en 3D para que los veáis. De todas formas ya sabéis que los tenéis enlazados en Sketchfab en la descripción del vídeo y por supuesto también os lo compartiremos en el espacio del curso. Os enseño entonces el primer objeto. El primero de nuestros objetos es esta moneda, es un cincuentín acuñado en la ceca de Segovia. Como podéis ver, es una moneda que tiene una calidad de detalle al hacer la fotogrametría bastante alta y ahora veremos un poco también el acercamiento con qué tipo de objetivo vamos a querer hacer este tipo de modelos. Ya que estamos aquí, os voy a dar un consejo cuando naveguéis por internet en los modelos 3D y es que vengáis a los ajustes y cambiéis el modo de renderizado a este que pone Matcap para poder ver los detalles de la geometría. Aquí es donde realmente vais a poder ver si un modelo realmente tiene calidad geométrica debajo de la textura o está escondiendo ciertos problemas a la hora de documentar con precisión la geometría del objeto. En este caso, como podéis ver, el detalle es bastante bueno y tenemos incluso las grietas del amasado de la plata que se han producido durante el proceso de laminado y acuñación. La segunda pieza es esta cabeza a tamaño real de la emperatriz Livia que os decía del Museo de Cádiz, que como veis ha sido escaneada por todas sus partes y ahora vamos a ver un poco cuál es la estrategia, qué opciones tenemos para capturar un objeto por todos sus ángulos, por supuesto teniendo en cuenta que tiene que estar apoyado en algún momento por algún lugar. Con lo cual, vamos a ver de forma teórica cómo hacerlo y de hecho en el próximo bloque también veremos de forma práctica cómo acercarnos a este tipo de objetos en los que, bueno, si prácticamente no podríamos hacerlos de una forma completa en una sola toma. Y finalmente, aquí tenéis la muestra de esa iglesia de la Veracruz que está tomada desde el aire, en una captura bastante detallada, bastante precisa, lo podéis comprobar vosotros mismos mirando el modelo a través de Sketchfab, como os decía. Aquí los tenéis, yo os dejo los ejemplos para que los podáis revisar, para que podáis jugar un poco con ellos y ver realmente dónde están los niveles, dónde están los límites y a qué nos podemos enfrentar cuando trabajamos con objetos grandes o en nuestro caso ahora vamos a seguir con objetos medianos y objetos pequeños. Aquí tenemos tres nuevos ejemplos. Por supuesto, cuando tengáis la presentación de PowerPoint vais a poder clicar en cada uno de ellos para ver el modelo 3D que corresponde a través del visualizador Sketchfab. Y aquí, como veis, yo he marcado estos tres objetos en tres rangos diferentes. Un objeto
un espacio muy grande, en este caso las bóvedas internas de la Catedral de Segovia. En el centro tenemos la Bicha de Balazote del Museo Arqueológico Nacional y a la derecha del todo tenemos una lucerna romana. En este caso, cada uno corresponde, como os decía, a esa categoría grande, mediano, pequeño, y yo he indicado qué tipo de objetivo en una cámara reflex sería lo más indicado para poder trabajar con cada uno de ellos de la forma más cómoda posible. En este caso, la iglesia, la catedral, tendría que tomarse con un objetivo 35 milímetros, un objetivo angular bastante abierto que nos va a permitir tomar bastante ángulo en cada una de las imágenes para permitir un mejor solape a la hora de tomar las fotografías. Ya habéis visto con Pablo cómo cada una de las imágenes tiene que solaparse en cierta medida con las anteriores y en este caso el 35 milímetros va a permitir que en un espacio bastante grande consigamos ese efecto. Por supuesto, tenéis que tener en cuenta que este tipo de objetivo siempre os va a causar algo de distorsión, con lo cual hay que limitarla, no eliminarla del todo, lógicamente, pero sí limitarla quizá a través de hardware, si tenéis esa posibilidad, aunque los objetivos que vienen ya rectificados a través de las lentes son normalmente más caros, pero es verdad que a través de software siempre vamos a poder retocar un poco esa distorsión de forma automática, de una forma muy sencilla, que lo vamos a ver también en próximos vídeos. Os enseño, por ejemplo, los objetivos que yo he elegido como muestra, en este caso son de Canon, pero Nikon va a tener las mismas posibilidades, Sony, Olympus, todas las marcas que queráis y que podáis llegar a usar. El segundo objetivo, para un objeto mediano, en este caso yo he elegido un 50 milímetros, pero bien podría ser un 60 milímetros, bien podría ser un 40. Es decir, estamos hablando de un objetivo medio, normalmente bastante compacto, y que nos va a permitir tomar unas fotografías de un objeto de tamaño medio desde un punto de vista bastante cercano, con lo cual vamos a tener una buena calidad de detalle y no vamos a perder nada de lo que queremos tomar, de esa precisión geométrica. Y por último, yo he elegido, en este caso, para los objetos pequeños, como esa moneda que veíamos antes, o como la lucerna, o como tantos otros que podréis ver durante el curso, en este caso he elegido este objetivo macro. El objetivo macro tiene esa posibilidad de acercarse mucho a los objetos, con lo cual vamos a poder tomar las fotografías desde muy cerca para poder capturar con gran detalle toda esa geometría de los objetos más pequeños. Por tanto, esto es una muestra, como digo, ni son los únicos, ni quizá van a ser adecuados en todos los casos, pero efectivamente es una lección bastante estándar para lo que podemos considerar al hacer distintos tipos de captura. Por supuesto, esto no quiere decir que ahora tengáis que comprar nuevos objetivos si es que no tenéis una cámara reflex. No significa eso, esto es, digamos, la elección óptima, pero por supuesto, cualquier cámara compacta también nos va a servir para hacer fotogrametría y incluso la cámara de nuestro teléfono móvil, que hoy en día son bastante potentes y van a conseguir muy buenos resultados. Como os digo, este es sin duda la mejor opción, pero por supuesto vamos a poder trabajar con muchas otras. En este caso, algo que es incluso más importante que la lente es aprovechar los datos al máximo. Por supuesto, hay que tener siempre la conciencia de que lo que estamos haciendo al hacer una captura fotogramétrica no es realizar fotografías, sino es tomar datos. Nosotros estamos recogiendo una serie de datos en forma de píxeles, en forma de imagen, en este caso, y por supuesto, vamos a intentar, tanto en imágenes y en capturas verticales como la que tenéis a la izquierda del Museo del Teatro Romano de Cartagena, como en horizontales, como esa estela del Lacus Curtius de Roma, están los museos capitolinos, vamos a intentar que la pieza ocupe la mayor parte de la imagen para poder aprovechar todos esos datos que nos está ofreciendo los píxeles de la imagen. Vamos a no desperdiciar información dejando mucho aire a los lados. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver, si alguno venís del campo de la fotografía, no tiene nada que ver con la fotografía artística, en la que hay que respetar una serie de normas. Aquí, como os digo, y eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, tenéis que olvidaros de los conceptos de fotografía más artística y recordar que estos son datos, que lo que estamos haciendo es capturar la mayor cantidad posible de ángulos de un mismo objeto. Y como ejemplo tengo aquí una pequeña ara del Museo Arqueológico Nacional y os la quiero enseñar
porque creo que es un ejemplo muy ilustrador de lo que podría ser una captura de un objeto de mediano tamaño. Además, os la quiero enseñar en 3D. Aquí, como podéis ver, tenemos una pieza de mediano tamaño en la que yo he colocado una serie de cámaras que representan cada una de las imágenes que yo voy a tomar para hacer este modelo 3D. Quizá aquí nos está faltando algunas imágenes en la parte más superior, tendríamos que hacer un cuarto nivel, tendremos aquí 3 y tendríamos que hacer un cuarto nivel cenital, sería más o menos desde esta ubicación para poder tomar los detalles de la parte superior. Como podéis ver, aquí no estamos tomando imágenes de la cara inferior precisamente porque este es ese tipo de objetos que, a pesar de ser de mediano tamaño, no vamos a poder mover de su localización, precisamente pues por su peso, por su disposición, no vamos a poder hacerlo. En este caso, yo lo que he hecho ha sido cerrar este objeto de una forma procedural con una textura que se repite y que además, como veis, se diferencia bastante bien porque tampoco queremos falsificar nada a ojos de los expertos, pero sí que es verdad que tiene que pasar un poco inadvertido, no tiene que ser muy cantoso el hecho de que no tengamos esa parte inferior. Con lo cual yo he encontrado un punto intermedio, un punto de compromiso en el que ni es una textura original ni tampoco resalta demasiado que no es parte del original. Como veis, tengo estos 3 niveles, como os decía, haríamos un cuarto, pero se puede ver perfectamente cómo tomaría las imágenes. Recordad que tradicionalmente en fotogrametría hay que tener un 60% de solape entre fotografía y fotografía, y tengo que deciros que esto hace unos años era algo que debía seguirse a rajatabla porque si no el programa el software fotogramétrico no era capaz de hacer la reconstrucción de la geometría. Sin embargo, hoy en día la tecnología que usamos ha avanzado muchísimo y os puedo asegurar que la regularidad es una cosa del pasado y que, por supuesto, no es necesario medir las distancias entre nosotros y el objeto o entre cada una de las fotografías que tomemos. Es más una cuestión nuestra de planificación de cada una de las piezas que vayamos a virtualizar. En este caso, como os decía, podéis ver que la captura se asemeja un poco a una esfera que está rodeando nuestra pieza y lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser normalmente ese tipo de captura esférica, teniendo en cuenta también los entrantes y salientes que pueda tener la pieza. En este caso he elegido una pieza muy compacta, es un ejemplo muy sencillo de lo que os podéis encontrar. Bien, pasamos entonces a ver un poco los dos tipos de captura básicos que nos vamos a encontrar cuando nos enfrentemos a objetos de mediano y de pequeño tamaño. En este caso os traigo dos ejemplos del Museo Arqueológico Nacional. A la derecha tenemos la bicha de Balazote, que sería un objeto en el que, bueno, ahora veremos por las circunstancias, ¿no? Habría que mover la cámara, es decir, el objeto queda totalmente estático. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta pieza es bastante compleja de mover, con lo cual es relativamente difícil que logremos hacer una buena captura de la parte inferior sin también, por supuesto, poner en riesgo la propia pieza. Con lo cual, en este caso, esa opción quedaría descartada, moviendo el objeto quedaría descartada y tendríamos que movernos nosotros alrededor como ahora mismo vamos a ver. En este caso tenéis otro ejemplo de un ara que veíamos antes del Teatro Romano de Cartagena. En este caso también tenemos ese mismo ejemplo en el que soy yo el que tiene que ir desplazándose alrededor de la pieza para poder tomar todos los ángulos posibles. Como veis, incluso aquí haciendo uso de una escalera para poder llegar a las partes más altas. También el uso de pértigas, como nos comentaba también Pablo en vídeos anteriores, también es muy interesante en este sentido para poder tomar y capturar todos los ángulos de piezas que pueden estar más arriba de nuestra altura. Aquí, como veis, tenéis el ejemplo que os enseño a la izquierda, pero ya terminado. Podéis ver cómo están tomadas cada una de las imágenes alrededor de la propia pieza, haciendo una esfera que cubre toda la pieza, a excepción de la parte inferior, que lógicamente no la vamos a poder capturar porque está apoyada sobre un soporte moderno.
En el segundo caso, lo que vamos a hacer es todo lo contrario. La cámara va a estar estática o relativamente estática y lo que vamos a hacer es mover el objeto poco a poco en una mesa giratoria, como es el caso, como podéis ver ahí a la derecha, y este es el mejor tipo de captura que nos vamos a encontrar cuando nos enfrentemos a objetos de mediano y pequeño tamaño. Tienen que darse unas condiciones muy específicas, en este caso que podamos mover el objeto, que lo podamos manipular, por supuesto, tomando las precauciones requeridas y necesarias y siempre con el personal de restauración o de conservación de bienes patrimoniales a nuestro lado para poder manejar la pieza. En este caso podemos ver una crátera griega del Museo Arqueológico Nacional de su colección 3D, en la que hemos realizado las fotografías también de la parte inferior de la pieza para capturar todos los ángulos y conseguir una pieza completa. Os enseño el modelo 3D también para que lo podáis ver y también os dejo el enlace en la descripción para que podáis verlo por vosotros mismos. Como veis, esta pieza podemos rotarla, podemos mirarla, podemos llegar a ver su número de inventario aquí en la parte inferior. También podemos, por supuesto, mirarla por la parte frontal, podemos mirarla por la parte interna. Es decir, hemos capturado, gracias a esta metodología de mesa giratoria, gracias a que hemos girado la pieza y nosotros estábamos estáticos, hemos conseguido capturar todo el objeto haciendo o creando esa ilusión de que el objeto está flotando en el aire, puesto que hemos hecho varias capturas diferenciadas que nos han permitido conseguir este resultado final. Como podéis ver en esta segunda imagen de la derecha, también tenemos esa estructura esférica alrededor de nuestra pieza que nos está dando la seguridad de que la captura es correcta. Además, como os decía, más por nosotros mismos que no por el propio objeto, pero la regularidad en este caso es algo muy interesante para asegurarnos de que no nos estamos olvidando ninguna de las capturas posibles. Como veis, lo que he realizado en este caso son una serie de anillos con la cámara en una misma posición, girando la pieza a 360 grados y poco a poco he ido completando varios anillos diferenciados, he ido subiendo cada vez un poco más la cámara hasta que he llegado a la parte superior. Como entenderéis, en este caso son dos las capturas que están unidas en esta pieza, ya lo veremos de forma práctica en el próximo bloque. Pero por supuesto las estrategias de captura y las alternativas que podemos encontrar en ellas son muchas y cada cual aquí puede tener sus propios métodos. Es cierto que nosotros trabajando con patrimonio cultural vamos a estar siempre más limitados por la propia integridad de la pieza, que es realmente lo más importante en este caso. Siempre hay que tratar de respetar lo más posible el objeto que estamos trabajando y aquí os traigo dos ejemplos de los cuales pues en verdad nosotros normalmente no trabajaríamos ninguno de ellos. En ambos casos lo que se está intentando es conseguir el mejor tipo de captura posible con el menor esfuerzo. Como veis a la izquierda, este cráneo lo tienen suspendido por tres varillas que hacen que se pueda capturar el objeto completo en una sola toma y lo único que habría que hacer es retirar después esas tres varillas que están sujetando en el aire el cráneo. A la derecha algo similar, esa zapatilla, estamos consiguiendo que se quede de pie para poder tomar las fotos de una forma más cómoda. Como os digo, podéis probar con vuestros propios objetos, podéis crear nuevas formas y podéis pensar en qué maneras van a ser las mejores para poder tomar las capturas de los objetos de mediano y pequeño tamaño. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis a ese respecto nos la podéis hacer llegar tanto a Pablo como a mí. Bueno, pues ya estamos de vuelta con la segunda parte de este tutorial de estrategias de captura de imágenes. Nuestro compañero Pablo ya nos ha enseñado en la primera parte un poco las opciones que tenemos para la captura de imagen en espacios amplios, yacimientos arqueológicos, estructuras, edificios, es decir, piezas, en este sentido objetos, que no vamos a poder mover y que además tienen un tamaño bastante grande. Ahora vamos a ver que hay ciertos tipos de acercamiento que van a ser muy similares en el caso de las piezas de mediano y pequeño tamaño, que son las que vamos a tocar nosotros ahora, pero es verdad que muchas veces, y ahora lo veremos,
la estrategia va a ser bastante diferente para conseguir unos resultados óptimos. Es decir, ahora vamos a ver los tipos de captura, pero es verdad que hay una diferencia bastante importante y vamos a ver un poco de qué se trata. Así que nada, vamos a pasar entonces ya a ver lo que nos espera en las piezas de mediano y de pequeño tamaño. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, tres ejemplos, tres muestras de tipos de objetos que nos podemos encontrar. En este caso son piezas con las que yo he trabajado y que os puedo contar de forma personal. Y como veis, tenemos en primer lugar en la izquierda una moneda, un objeto bastante pequeño, un objeto al que vamos a tener que darle mucho detalle para conseguir una buena geometría y una buena textura. También tenemos en el centro una pieza, en este caso una cabeza romana de Libia a tamaño real, del Museo de Cádiz. Y en este caso tenemos un objeto de tamaño medio, vamos a ver cómo lo capturaríamos también, vamos a ver otros ejemplos. Y por ejemplo, a la derecha del todo tenemos una iglesia completa, en este caso la iglesia de la Veracruz, que es el tipo de espacio que hemos visto también con Pablo, ¿no? Habría que volarlo como se ha hecho en este caso con un dron. Os quiero enseñar para empezar estos tres objetos en 3D para que los veáis. De todas formas ya sabéis que los tenéis enlazados en Sketchfab en la descripción del vídeo y por supuesto también os lo compartiremos en el espacio del curso. Os enseño entonces el primer objeto. El primero de nuestros objetos es esta moneda, es un cincuentín acuñado en la ceca de Segovia. Como podéis ver, es una moneda que tiene una calidad de detalle al hacer la fotogrametría bastante alta y ahora veremos un poco también el acercamiento con qué tipo de objetivo vamos a querer hacer este tipo de modelos. Ya que estamos aquí, os voy a dar un consejo cuando naveguéis por internet en los modelos 3D y es que vengáis a los ajustes y cambiéis el modo de renderizado a este que pone MatCap para poder ver los detalles de la geometría. Aquí es donde realmente vais a poder ver si un modelo realmente tiene calidad geométrica debajo de la textura o está escondiendo ciertos problemas a la hora de documentar con precisión la geometría del objeto. En este caso, como podéis ver, el detalle es bastante bueno y tenemos incluso las grietas del amasado de la plata que se han producido durante el proceso de laminado y acuñación. La segunda pieza es esta cabeza a tamaño real de la emperatriz Livia que os decía del Museo de Cádiz, que como veis ha sido escaneada por todas sus partes y ahora vamos a ver un poco cuál es la estrategia, qué opciones tenemos para capturar un objeto por todos sus ángulos, por supuesto teniendo en cuenta que tiene que estar apoyado en algún momento por algún lugar. Con lo cual, vamos a ver de forma teórica cómo hacerlo y de hecho en el próximo bloque también veremos de forma práctica cómo acercarnos a este tipo de objetos en los que, bueno, si prácticamente no podríamos hacerlos de una forma completa en una sola toma. Y finalmente, aquí tenéis la muestra de esa iglesia de la Veracruz que está tomada desde el aire, en una captura bastante detallada, bastante precisa, lo podéis comprobar vosotros mismos mirando el modelo a través de Sketchfab, como os decía. Aquí los tenéis, yo os dejo los ejemplos para que los podáis revisar, para que podáis jugar un poco con ellos y ver realmente dónde están los niveles, dónde están los límites y a qué nos podemos enfrentar cuando trabajamos con objetos grandes o en nuestro caso ahora vamos a seguir con objetos medianos y objetos pequeños. Aquí tenemos tres nuevos ejemplos. Por supuesto, cuando tengáis la presentación de PowerPoint vais a poder clicar en cada uno de ellos para ver el modelo 3D que corresponde a través del visualizador Sketchfab. Y aquí, como veis, yo he marcado estos tres objetos en tres rangos diferentes. Un objeto, un espacio muy grande, en este caso las bóvedas internas de la Catedral de Segovia. En el centro tenemos la bicha de Balazote del Museo Arqueológico Nacional y a la derecha del todo tenemos una lucerna romana. En este caso, cada uno corresponde, como os decía, a esa categoría grande, mediano, pequeño, y yo he indicado qué tipo de objetivo en una cámara reflex sería lo más indicado para poder trabajar con cada uno de ellos de la forma más cómoda posible. En este caso, la iglesia, la catedral, tendría que tomarse con un objetivo 35 milímetros, un objetivo angular bastante abierto que nos va a permitir tomar bastante ángulo en cada una de las imágenes para permitir un mejor solape
a la hora de tomar las fotografías. Ya habéis visto con Pablo cómo cada una de las imágenes tiene que solaparse en cierta medida con las anteriores, y en este caso el 35 milímetros va a permitir que en un espacio bastante grande consigamos ese efecto. Por supuesto, tenéis que tener en cuenta que este tipo de objetivo siempre os va a causar algo de distorsión, con lo cual hay que limitarla, no eliminarla del todo, lógicamente, pero sí limitarla quizá a través de hardware, si tenéis esa posibilidad, aunque los objetivos que vienen ya rectificados a través de las lentes son normalmente más caros, pero es verdad que a través de software siempre vamos a poder retocar un poco esa distorsión de forma automática, de una forma muy sencilla, que lo vamos a ver también en próximos vídeos. Os enseño, por ejemplo, los objetivos que yo he elegido como muestra. En este caso son de Canon, pero Nikon va a tener las mismas posibilidades, Sony, Olympus, todas las marcas que queráis y que podáis llegar a usar. El segundo objetivo, para un objeto mediano, en este caso yo he elegido un 50 milímetros, pero bien podría ser un 60 milímetros, bien podría ser un 40. Es decir, estamos hablando de un objetivo medio, normalmente bastante compacto, y que nos va a permitir tomar unas fotografías de un objeto de tamaño medio desde un punto de vista bastante cercano, con lo cual vamos a tener una buena calidad de detalle y no vamos a perder nada de lo que queremos tomar, de esa precisión geométrica. Y por último, yo he elegido, en este caso, para los objetos pequeños, como esa moneda que veíamos antes, o como la lucerna, o como tantos otros que podréis ver durante el curso, en este caso he elegido este objetivo macro. El objetivo macro tiene esa posibilidad de acercarse mucho a los objetos, con lo cual vamos a poder tomar las fotografías desde muy cerca para poder capturar con gran detalle toda esa geometría de los objetos más pequeños. Por tanto, esto es una muestra, como digo, ni son los únicos, ni quizá van a ser adecuados en todos los casos, pero efectivamente es una lección bastante estándar para lo que podemos considerar al hacer distintos tipos de captura. Por supuesto, esto no quiere decir que ahora tengáis que comprar nuevos objetivos si es que no tenéis una cámara reflex. No significa eso, esto es, digamos, la elección óptima, pero por supuesto cualquier cámara compacta también nos va a servir para hacer fotogrametría, y incluso la cámara de nuestro teléfono móvil, que hoy en día son bastante potentes y van a conseguir muy buenos resultados. Como os digo, este es sin duda la mejor opción, pero por supuesto vamos a poder trabajar con muchas otras. En este caso, algo que es incluso más importante que la lente es aprovechar los datos al máximo. Por supuesto, hay que tener siempre la conciencia de que lo que estamos haciendo al hacer una captura fotogramétrica no es realizar fotografías, sino es tomar datos. Nosotros estamos recogiendo una serie de datos en forma de píxeles, en forma de imagen, en este caso, y por supuesto vamos a intentar, tanto en imágenes y en capturas verticales como la que tenéis a la izquierda del Museo del Teatro Romano de Cartagena, como en horizontales, como esa estela del Lacus Curtius de Roma, que está en los museos capitolinos, vamos a intentar que la pieza ocupe la mayor parte de la imagen para poder aprovechar todos esos datos que nos está ofreciendo los píxeles de la imagen. Vamos a no desperdiciar información dejando mucho aire a los lados. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver, si alguno venís del campo de la fotografía, no tiene nada que ver con la fotografía artística, en la que hay que respetar una serie de normas. Aquí, como os digo, y eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, tenéis que olvidaros de los conceptos de fotografía más artística y recordar que estos son datos, que lo que estamos haciendo es capturar la mayor cantidad posible de ángulos de un mismo objeto. Y como ejemplo tengo aquí una pequeña ara del Museo Arqueológico Nacional y os la quiero enseñar porque creo que es un ejemplo muy ilustrador de lo que podría ser una captura de un objeto de mediano tamaño. Además os la quiero enseñar en 3D. Aquí, como podéis ver, tenemos una pieza de mediano tamaño en la que yo he colocado una serie de cámaras que representan cada una de las imágenes que yo voy a tomar para hacer este modelo 3D. Quizá aquí nos está faltando algunas imágenes en la parte más superior. Tendríamos que hacer un cuarto nivel, tendremos aquí 3 y tendríamos que hacer un cuarto nivel cenital, sería más o menos desde esta ubicación para poder tomar los detalles de la parte superior. Como podéis ver,
aquí no estamos tomando imágenes de la cara inferior precisamente porque este es ese tipo de objetos que, a pesar de ser de mediano tamaño, no vamos a poder mover de su localización, precisamente pues por su peso, por su disposición, no vamos a poder hacerlo. En este caso, yo lo que he hecho ha sido cerrar este objeto de una forma procedural, con una textura que se repite y que además, como veis, se diferencia bastante bien porque tampoco queremos falsificar nada a ojos de los expertos, pero sí que es verdad que tiene que pasar un poco inadvertido, no tiene que ser muy cantoso el hecho de que no tengamos esa parte inferior. Con lo cual yo he encontrado un punto intermedio, un punto de compromiso en el que ni es una textura original ni tampoco resalta demasiado que no es parte del original. Como veis, tengo estos tres niveles, como os decía, haríamos un cuarto, pero se puede ver perfectamente cómo tomaría las imágenes. Recordad que tradicionalmente en fotogrametría hay que tener un 60% de solape entre fotografía y fotografía, y tengo que deciros que esto hace unos años era algo que debía seguirse a rajatabla porque si no el programa, el software fotogramétrico no era capaz de hacer la reconstrucción de la geometría. Sin embargo, hoy en día la tecnología que usamos ha avanzado muchísimo y os puedo asegurar que la regularidad es una cosa del pasado y que, por supuesto, no es necesario medir las distancias entre nosotros y el objeto o entre cada una de las fotografías que tomemos. Es más una cuestión nuestra de planificación de cada una de las piezas que vayamos a virtualizar. En este caso, como os decía, podéis ver que la captura se asemeja un poco a una esfera que está rodeando nuestra pieza y lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser normalmente ese tipo de captura esférica, teniendo en cuenta también los entrantes y salientes que pueda tener la pieza. En este caso he elegido una pieza muy compacta, es un ejemplo muy sencillo de lo que os podéis encontrar. Bien, pasamos entonces a ver un poco los dos tipos de captura básicos que nos vamos a encontrar cuando nos enfrentemos a objetos de mediano y de pequeño tamaño. En este caso os traigo dos ejemplos del Museo Arqueológico Nacional. A la derecha tenemos la bicha de Balazote, que sería un objeto en el que, bueno, ahora veremos por las circunstancias, ¿no? Habría que mover la cámara, es decir, el objeto queda totalmente estático. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta pieza es bastante compleja de mover, con lo cual es relativamente difícil que logremos hacer una buena captura de la parte inferior sin también, por supuesto, poner en riesgo la propia pieza. Con lo cual, en este caso, esa opción quedaría descartada, moviendo el objeto quedaría descartada y tendríamos que movernos nosotros alrededor como ahora mismo vamos a ver. En este caso tenéis otro ejemplo de un ara que veíamos antes del Teatro Romano de Cartagena. En este caso también tenemos ese mismo ejemplo en el que soy yo el que tiene que ir desplazándose alrededor de la pieza para poder tomar todos los ángulos posibles. Como veis, incluso aquí haciendo uso de una escalera para poder llegar a las partes más altas. También el uso de pértigas, como nos comentaba también Pablo en vídeos anteriores, también es muy interesante en este sentido para poder tomar y capturar todos los ángulos de piezas que pueden estar más arriba de nuestra altura. Aquí, como veis, tenéis el ejemplo que os enseño a la izquierda, pero ya terminado. Podéis ver cómo están tomadas cada una de las imágenes alrededor de la propia pieza, haciendo una esfera que cubre toda la pieza, a excepción de la parte inferior, que lógicamente no la vamos a poder capturar porque está apoyada sobre un soporte moderno. En el segundo caso, lo que vamos a hacer es todo lo contrario. La cámara va a estar estática o relativamente estática y lo que vamos a hacer es mover el objeto poco a poco en una mesa giratoria, como es el caso, como podéis ver ahí a la derecha, y este es el mejor tipo de captura que nos vamos a encontrar cuando nos enfrentemos a objetos de mediano y pequeño tamaño. Tienen que darse unas condiciones muy específicas, en este caso que podamos mover el objeto, que lo podamos manipular, por supuesto, tomando las precauciones requeridas y necesarias y siempre con el personal de restauración o de conservación de bienes patrimoniales a nuestro lado para poder manejar la pieza.
En este caso podemos ver una crátera griega del Museo Arqueológico Nacional de su colección 3D, en la que hemos realizado las fotografías también de la parte inferior de la pieza para capturar todos los ángulos y conseguir una pieza completa. Os enseño el modelo 3D también para que lo podáis ver y también os dejo el enlace en la descripción para que podáis verlo por vosotros mismos. Como veis, esta pieza podemos rotarla, podemos mirarla, podemos llegar a ver su número de inventario aquí en la parte inferior. También podemos, por supuesto, mirarla por la parte frontal, podemos mirarla por la parte interna. Es decir, hemos capturado, gracias a esta metodología de mesa giratoria, gracias a que hemos girado la pieza y nosotros estábamos estáticos, hemos conseguido capturar todo el objeto haciendo o creando esa ilusión de que el objeto está flotando en el aire, puesto que hemos hecho varias capturas diferenciadas que nos han permitido conseguir este resultado final. Como podéis ver en esta segunda imagen de la derecha, también tenemos esa estructura esférica alrededor de nuestra pieza que nos está dando la seguridad de que la captura es correcta. Además, como os decía, más por nosotros mismos que no por el propio objeto, pero la regularidad en este caso es algo muy interesante para asegurarnos de que no nos estamos olvidando ninguna de las capturas posibles. Como veis, lo que he realizado en este caso son una serie de anillos con la cámara en una misma posición, girando la pieza a 360 grados y poco a poco he ido completando varios anillos diferenciados, he ido subiendo cada vez un poco más la cámara hasta que he llegado a la parte superior. Como entenderéis, en este caso son dos las capturas que están unidas en esta pieza, ya lo veremos de forma práctica en el próximo bloque. Pero por supuesto las estrategias de captura y las alternativas que podemos encontrar en ellas son muchas y cada cual aquí puede tener sus propios métodos. Es cierto que nosotros trabajando con patrimonio cultural vamos a estar siempre más limitados por la propia integridad de la pieza, que es realmente lo más importante en este caso. Siempre hay que tratar de respetar lo más posible el objeto que estamos trabajando y aquí os traigo dos ejemplos de los cuales pues en verdad nosotros normalmente no trabajaríamos ninguno de ellos. En ambos casos lo que se está intentando es conseguir el mejor tipo de captura posible con el menor esfuerzo. Como veis a la izquierda, este cráneo lo tienen suspendido por tres varillas que hacen que se pueda capturar el objeto completo en una sola toma y lo único que habría que hacer es retirar después esas tres varillas que están sujetando en el aire el cráneo. A la derecha algo similar, esa zapatilla, estamos consiguiendo que se quede de pie para poder tomar las fotos de una forma más cómoda. Como os digo, podéis probar con vuestros propios objetos, podéis crear nuevas formas y podéis pensar en qué maneras van a ser las mejores para poder tomar las capturas de los objetos de mediano y pequeño tamaño. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis a ese respecto nos la podéis hacer llegar tanto a Pablo como a mí.